Muy bien, hermanos, hermanas, buenos días. Ya Dios nos ha dicho muchas cosas en esta mañana, ¿verdad? Vamos a poner. Bueno, menudo título que tenemos en esta mañana. Iguales por fuera, distintos por dentro. Alguno dirá, ¿y esa qué adivinanza es? Porque parece una adivinanza, ¿verdad? Bueno, es que después de estar meditando en este Salmo 5, vamos a estar viendo dos tipos de personas. Tú vas por la calle y ves a la gente y todos somos iguales, es decir, somos seres humanos. No todos, pero en general todos somos seres humanos. ¿Queréis que diga un añadido a eso? Porque las mujeres no son seres humanos, son mucho más. Son mucho más. No hay comparación. Ellas son de otra galaxia. Muy bien. Entonces, por afuera parecemos todos iguales, pero por dentro somos completamente diferentes. Por las decisiones que tomamos y porque dejamos a Dios que haga su obra en nosotros. Unos dejan a Dios actuar en su vida, lo tienen en cuenta en su vida y otros no. Entonces, por eso el título de esta mañana, en lo que vamos a estar meditando. A veces enviamos saludos en esta mañana a algunas personas. Hoy le quiero enviar saludos a dos personas que están trabajando, pero a veces tienen un momento para ver el culto. Así que para ellas, Consuelo, quiero decir, Consuelo se llama ella, no es que para ellas Consuelo, sino Consuelo y Ruth, un saludo para vosotras. No hace falta decir quiénes son, ya ellas lo saben. Hoy tenemos el último salmo de esta serie que estamos estudiando, porque el domingo próximo ya vamos a comenzar con el estudio de Filipenses, aunque veremos Hechos 16, que es donde encontramos ahí toda la historia de cuando Pablo llega a ese lugar, pero hoy vamos a ver este Salmo 5. Y como os decía, vamos a encontrar dos tipos de personas aquí. Ahora, mientras lo leemos, vais a ver lo que dice, ¿no? Porque tiene versículos muy bonitos, pero también tiene versículos difíciles, porque habla todo el tiempo acerca de venganza, de castigo, de destrucción, de los malos. Mira, vamos a leerlo. Salmo 5. Es un salmo del rey David, ¿no? Y piensa también en esta mañana, cuando antes nos invitaba Dani a cantarle a ese rey de reyes. Fíjate que la única persona que no tenía que decir rey mío en aquella época, ¿quién era? El rey. David era el rey, pero era un rey humilde. Por eso él clama a Dios y le dice, tú eres mi rey. Yo estoy bajo tu soberanía. Y dice ahí el Salmo 5, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Se escucha un ruido de agua ahí, ¿verdad? Como en los altavoces. Es bonito porque si escucháis, es como una lluvia, como si estuviera lloviendo así, está cayendo un... ¿Y eso sabéis qué es? Es como si el Espíritu de Dios en esta mañana está ya preparando nuestros corazones, mojándolos para recibir su palabra. Amén.
Bueno, ya veis este salmo. En este salmo, el bosquejo que yo he hecho, porque podemos enfocarlo de diferentes maneras, pero de los versículos 1 al 3 podemos ver el carácter de la oración. En los versículos 4 al 6 encontramos el carácter de Dios. Luego, en los versículos 7 y 8, vamos a ver el carácter del justo. En los versículos 9 y 10, el carácter del malo. Y en los versículos 11 y 12, de nuevo, el carácter del justo. Veis que todos son contrastes. Por un lado está Dios, que es el único bueno. Por el otro lado está el justo, que parece que es bueno también, vamos a explicarlo. Y por el otro lado está el malo. Y en medio de todo esto hay momentos de alabanza, momentos de adoración y momentos de venganza, de querer destrucción, castigo. Entonces es como un salmo que, no sé, te empieza a emocionar, ¡pum!, y te hace caer con odio viendo a los enemigos y luego vuelve a subir otra vez en adoración, pero se acuerda de los enemigos y otra vez. Por eso que es un salmo difícil. No me fue fácil bosquejarlo y ver qué es lo que quería Dios para nosotros en esta mañana. Pero vamos a ver, como os decía, esos dos tipos de personas. Ahora vamos a comenzar ahí en los versículos 1 al 3, donde encontramos algo importante, que es el carácter de la oración. Y dice ahí el rey David: escucha, Señor, mis palabras. Esta es la oración normal. Cuando nosotros oramos a Dios con palabras. Generalmente este es nuestro tipo de oración. Hablamos, le decimos, le pedimos cosas, le damos gracias, intercedemos por otras personas. Pero luego dice David: considera mi gemir. Y esta oración es mucho menos agradable. Porque a veces la oración del cristiano no tiene palabras. Dani nos decía ahí en medio de la alabanza que a veces estamos orando y no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Y a veces estamos en medio de un problema grande y no tenemos palabras. ¿Cómo oras a Dios cuando estás en medio de una prueba que no puedes entender? ¿Cómo le pido a Dios? ¿Cómo? Cuando Dios se lleva a una persona joven que aún tiene mucha vida por delante, ¿qué le dices a Dios? Gracias, Señor, porque te lo has llevado. Señor, dame palabras para consolar a los familiares. ¿Qué vas a decir? Gemir. Mira, a veces nuestras oraciones son gemidos, no sabemos articular palabra delante de Dios. Y a veces lo único que nos sale es un sentimiento de impotencia, de reconocer que Dios es soberano, pero nosotros tenemos que gemir. Y esto nos recuerda aquel versículo tan bonito de Romanos 8:26, donde dice que el Espíritu Santo, en medio de nuestra debilidad, os lo voy a leer para decirlo exactamente, dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, una persona cristiana que a veces está pasando un momento difícil y que no tiene palabras para hablar con Dios, el Espíritu de Dios que vive en nosotros es el que está dando palabras a mi cuerpo, a mi ser, para poder articularlas delante de la presencia de Dios. Esto es muy complicado de entender. De hecho, no lo podemos entender. Por eso que a veces oramos con palabras, a veces oramos con gemidos, pero mira lo que dice ahí en el versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor. ¿Qué es un clamor? No hace falta ir al diccionario, ¿no? ¿Qué es un clamor? A ver. Cuando clamas, ¿qué estás diciendo? Puedes clamar porque ganó tu equipo favorito de fútbol, puedes saltar, pueden ser clamores de alegría o pueden ser clamores de tristeza. Pero cuando tú clamas es porque levantas la voz, es porque gritas. Un clamor es un grito de auxilio. Yo espero que todos los que sois cristianos, aquí en esta mañana, no penséis que un cristiano no puede clamar a Dios. Por un lado, esperaría que nunca tuvieseis que clamar a Dios, pero yo creo que la experiencia de todo cristiano es, en algún momento en su vida, es caer al suelo de rodillas, llorando
Y si no te escucha nadie gritando porque no entiendes lo que Dios está haciendo. ¿Acaso podemos comprender la guerra de Ucrania? Ah, no, yo entiendo, es que Dios trae castigo ahí para aquella gente. No, es que Dios está haciendo... A ver, ¿quién va a entender la guerra de Ucrania? ¿Quién entiende la pandemia? Sí, es que mira, la pandemia es porque en el pueblo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios traía el castigo sobre aquellas naciones rebeldes y entonces... Olvídate, ¿eh? No se pueden entender los designios de Dios. Cuando estás clamando por una persona durante meses o años y parece que Dios no responde. Una persona que quieres o que amas mucho y parece que Dios no hace nada. Y clamas y lloras y esperas y dices, Dios, ¿qué? Esos son los clamores de la oración. Hay momentos en la vida donde vas a expresar palabras en oración, otros momentos en los que vas a gemir, pero va a haber otros momentos en los que vas a tener que clamar porque no entiendes. Y pensad una cosa, queridos hermanos y hermanas. La oración no se ha hecho para que Dios responda siempre nuestras oraciones. La oración se ha hecho para que nosotros seamos fortalecidos en medio de las circunstancias difíciles. ¿Tenemos respuesta a todas nuestras oraciones? ¿Tenemos respuesta a todo lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Cuántas personas en esta mañana podrían levantar su mano y decir, yo estoy atravesando esta prueba, y yo tengo esta enfermedad, y yo tengo esta circunstancia difícil, y yo tengo esta enfermedad crónica, y yo estoy esperando resultados de unas pruebas médicas, y yo tengo a esto y lo otro, y mi familiar, y aquello, y el jefe, y mis hijos, y la adolescencia, y yo qué sé cuántas cosas? Qué difícil es la vida, ¿eh? Pero para nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida, la vida es más llevadera porque Cristo nos lleva de su mano. Y ahora viene el versículo 3. Y ahí dice David, estaba viendo el 3 y no me coincidía y me había pasado al capítulo 6. Digo, ¿qué pasa aquí? Dice, de mañana oirás mi voz. Ese de mañana es el amanecer, es cuando despunta el día, el alba. Y entonces, cuando estamos preocupados generalmente por algo, buscamos a Dios y a veces madrugamos o nos despertamos de madrugada o a veces en la noche porque no sabemos cómo Dios va a arreglar esa situación. Y es que a veces Dios, para hacernos orar, tiene que permitir estas cosas en nuestra vida. Pero ahí encontramos a David diciendo, de mañana, y lo dice 2 veces, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es decir, lo más fácil, lo que le es más fácil hacer al ser humano, ¿verdad? Esperar. Ayer iba caminando por una calle allí en Moaña y delante de mí había un coche. Yo iba por la acera, claro, pero el coche estaba en la carretera delante de un semáforo. 5 segundos antes de que el semáforo se pusiese en verde, el coche ya arrancó. ¿Por qué? Porque empezó a parpadear el semáforo de peatones en rojo. Es decir, 3 segundos más 2 segundos que tarda desde que acaba de parpadear hasta que se pone en verde, 5 segundos. Y yo dije, yo nunca he hecho eso, por supuesto. Nos cuesta esperar, hermanos, hasta un semáforo. Unos segundos. Nos cuesta esperar en el médico, nos cuesta esperar, estamos ansiosos esperando las pruebas de una analítica, las pruebas médicas, estamos ansiosos, nos cuesta esperar en el noviazgo. ¿Y cuándo voy a tener novio? ¿Y cuándo voy a tener novia? ¿Y cuándo me voy a casar? ¿Y cuándo voy a poder tener relaciones? Y no llega el momento. Nos cuesta esperar. Y nos cuesta esperar las respuestas de Dios. Hay una hermana nuestra de Puerto Rico, se llama Graciela Marrero. Tal vez esté escuchándonos en esta mañana, no lo sé, pero saludos a Graciela y dirá, ¿qué vas a decir? Bueno, ella en un culto de oración decía esta frase que a mí me gustó mucho y decía, a veces queremos que Dios funcione como un microondas. Entonces yo le digo, mira Dios, tienes 60 segundos para calentar esto, Tengo un problema, abro la puerta, meto ahí el plato y en 60 segundos dámelo ya cocinado porque tengo hambre.
Y Dios no es así. Porque en la paciencia y en la espera también aprendemos cosas. Y ahora si vamos al versículo 4 hasta el versículo 6, vamos a ver el carácter de Dios. Dios es completamente diferente al ser humano. Fíjate ahí en el versículo 4 que encontramos que entre los amigos de Dios no hay personas malas, en el sentido de que todos somos pecadores y Dios es santo. En la segunda parte del versículo 4 vemos: el malo no habitará junto a ti, porque en la presencia de Dios no puede haber personas pecadoras. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían en la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí, en el huerto del Edén, en ese lugar donde ellos iban a ministrar al Señor. Podían estar en la presencia de Dios, pero en el mismo momento en los que ellos pecaron, cuando ellos pecaron, ese pecado hizo que Dios tuviera que expulsarlos del huerto del Edén, expulsarlos de su templo santo, de su presencia, porque si permanecían delante de él, iban a morir debido a la santidad de Dios y al pecado del ser humano. Y es muy triste eso y no llegamos a comprenderlo en toda su dimensión, pero el deseo de Dios ha sido siempre querer vivir en la presencia de sus criaturas. Pero Él le duele porque no puede vivir con nosotros, porque nos mataría su santidad. Y entonces, más adelante, encontramos, por ejemplo, allí el monte Sinaí en Éxodo, cuando encontramos a Dios queriendo hablar al pueblo, pero el pueblo no puede estar en la presencia de Dios, porque morirían. Y dice allí también que cualquier animal que entrase en aquel lugar donde Dios estaba sería muerto. Y solo Moisés podía entrar y estar con el Señor, porque el ser humano no puede estar en la santidad de Dios. Y luego es por eso que Dios se inventa el tabernáculo. Y solo un lugar allí dentro de esa tienda de campaña, el lugar santísimo donde Dios podía vivir, manifestar su presencia, y solamente una persona podía entrar allí una vez al año, el sumo sacerdote, porque morirían las personas si entrasen en aquel lugar. No es porque Dios es malo, es porque Dios es tan bueno que en su presencia nos morimos debido a nuestra maldad. Dios no soporta a los altivos y a los soberbios, dice el versículo 5. Cuando ahí dice insensatos, se refiere a las personas orgullosas, a las personas altivas. Dios no soporta a las personas que van chuleando, mirando a otros por encima del hombro, creyéndose lo que no son. Dios no soporta a esas personas. Por eso hay varias veces en las Escrituras donde dice que Dios resiste. Es decir, Dios hace guerra contra los soberbios, pero levanta a los humildes. Un Dios santo, un Dios santo. Ahora, si vamos a los versículos 7 y 8, nos encontramos con el carácter del justo. Pero no estamos hablando aquí de que hay personas buenas y personas malas, y entonces las personas buenas van al cielo y las personas malas van al infierno. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Crees que dice eso la Biblia? ¿Quién hay bueno en este mundo? Esto no hay que ponerlo ahora, pero ya sé que... Digo, por si estáis pendientes, eso va a ir después. Es un adelanto, es un tráiler, para el final. No hay nadie bueno, dice la Biblia, ni siquiera uno. Solo Dios es completamente santo. ¿Que hay personas que son menos peores que otras? Sí. Mira, voy a decir algo que a lo mejor te cuesta pensar o aceptar, pero cuando nace un bebé, aún antes de que ese bebé haga algo malo, ya es malo en su condición de humano. Porque un bebé no es malo porque peca. Un bebé es malo, es pecador, porque nace con esa condición. Por supuesto, aquí no entramos en el tema de que si muere un bebé, lógicamente va a la eternidad y la presencia de Dios, por supuesto.
hasta que una persona tiene conciencia de quién es Dios y de quién es el Señor Jesucristo y que puede pedirle perdón por sus pecados, o personas que tienen problemas mentales y no pueden entender esto. Confiamos en la soberanía de Dios. Dios no es injusto, pero estamos diciendo que nada más nace una persona en este mundo es pecador o pecadora, por su condición, por su naturaleza. Por eso que el justo, estamos hablando de que es una persona que ha entendido que es mala y que necesita del perdón de Dios. Cuando la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios, te encuentras hablando de el malo y el justo, el malo y el justo. El malo es la persona que no cree en Dios y el justo es la persona que cree en Dios y que le ha sido imputada la justicia de Cristo en la cruz. Por eso no hay personas buenas y malas, hay personas malas y hay malos perdonados. Y aquí David no se está refiriendo a él mismo diciendo, pero yo soy justo, yo puedo entrar en tu casa, yo soy mejor que los demás. No. Fíjate lo que dice ahí en esos versículos 7 y 8, porque ser justo no depende de mí, depende de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Dice David, puedo entrar en tu casa por tu misericordia, tu casa, tu santo templo, tu temor, tu justicia, tu camino. Es por la gracia, es por la misericordia de Dios que podemos ser justificados. No es por mis méritos, no es por mis buenas obras, no es porque estoy mandando ayuda a Ucrania o a otros países. Eso es muy bueno y es algo que es para alabarte, pero no es lo que tiene que ver con tu salvación eterna. Solo se salva una persona a través de Cristo, creyendo que Él murió por mí en una cruz y que yo, como soy pecador, necesito de su perdón. Y luego los versículos 9 al 10 viene el carácter del malo, porque la forma de hablar del malo ya muestra lo que tiene en su corazón. Fíjate ahí que nos dice en el versículo 9, en su boca, la boca, no hay sinceridad. Dice ahí, sus entrañas son maldad, su garganta es como ¿qué? Como un sepulcro. Menudo piropo, ¿no? ¿Te imaginas? Nunca le digas esto a tu novia o a tu novio, ¿eh? Bueno, se acabó. Te caes ahí en ese sepulcro y nunca más. ¿Qué es un sepulcro? Es una tumba. ¿A qué huele un sepulcro? A muerto, a corrupción. Es una persona corrupta el malo. Todo lo que sale de su garganta es corrupción. Menos mal que en España no tenemos ese tipo de políticos, ¿verdad? Y luego dice ahí, con su lengua, ¿ves? La boca, las entrañas, la garganta, la lengua. Parece que todo está aquí en el aparato fonador, creo que se llama. Porque mucho de lo que somos y decimos sale por aquí. El problema no está aquí, ¿eh? El problema está aquí. Pero abro el grifo de mi boca y sale lo que está en el tanque. ¿Sí? Entonces encontramos ahí esa lengua aduladora, esa lengua que alaba a los demás, pero no es sincera, sino que lo hace para hacer la pelota, como se dice aquí, o para conseguir intereses, o para... Un gallo ahí. Si soy Pedro me echaría a llorar, pero... Muy bien. Sabéis que Pedro nunca más comió pollo, ¿no? Ahora, ¿sabéis la historia del gallo? Que tal vez no era un gallo como un animal, sino que posiblemente lo que era una trompeta que se tocaba en el templo a esas horas de la noche. Pero bueno, esto sería para otro estudio. Sí, porque los animales inmundos como el gallo nunca, jamás podrían estar en aquel lugar. Bueno, esto es todo algo que hay que ver. Como me dice Paula a veces, tú sueltas una frase así y luego la gente se queda. Bueno, a veces sí, soy un poquito así. Entonces, vemos ese carácter del malo. Y mira lo que viene en el versículo 10. David dice, castígalos.
oh Dios. Encontramos a David que pide castigo y que pide que Dios los destruya. Ahora, esto parece que no cuadra con nuestra vida cristiana hoy. ¿Somos llamados hoy nosotros a pedir que Dios castigue, destruya, mate, se vengue? No, ¿verdad? Tenemos que entender la época en la que estaba viviendo David. Hay una cosa que en teología se llama revelación progresiva. Y eso significa que Dios va mostrando toda su doctrina y todas sus enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis, pero lo va dando dosificado. Lo que no necesita saber Moisés no se lo va a decir a Moisés, se lo va a decir luego a David. Lo que necesitan los discípulos no le van a decir cosas que tienen que ver con lo que le iba a decir el apóstol Pablo, porque Dios va dando su revelación poco a poco. Por eso es muy peligroso sacar una doctrina bíblica de un versículo bíblico sin contrastarlo con los demás versículos de las Escrituras. Si tú vas, por ejemplo, creo que es 1 Timoteo 4, creo, y dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Espera, que no hay más. Si permaneciere en santificación, en amor, con modestia. Entonces uno dice, a ver, aquí está diciendo que una mujer sin hijos ya no es salva. Y si tiene hijos, como no sea amorosa y tal, tampoco es salva. ¿Eso te tiene sentido? No. Porque eso se contradice con toda la palabra de Dios. Entonces, no puedes quitar doctrina de un versículo. La mujer calla en la congregación. ¿Vale? Está sacando doctrina de un versículo sin entender el contexto cultural. Y muchas otras cosas. Entonces, cuando aquí David está diciendo, Señor, castiga a ese malo, destrúyelo, está clamando lo que en aquel momento tenía que decir un creyente. Era la ley de Moisés. Era ojo por ojo y diente por diente. Cuando tú veías una persona que no creía en Dios y que vivía de esta forma tan mala y tan soberbia, tú tenías todo el derecho de decir, Dios, elimínalo, porque no te está dando gloria. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que esa no debe ser la actitud del cristiano, aunque a veces me gustaría tener esa actitud. Pregúntale a Mariana de Ucrania en esta mañana si ama a Putin. No, está diciendo que no. Es decir, ella lo ama con el amor de Dios y quiere que él se salve. Pero en el fondo de su corazón, lo que sentiría cualquiera de nosotros es rabia. Es ¿qué estás haciendo? Sin embargo, vas ahí al Nuevo Testamento y como la revelación progresiva de Dios, vas a Mateo capítulo 5, versículos 38 al 44 y lees, por ejemplo, estas palabras de Jesús. Os las leo en la traducción en lenguaje actual. Dice, hablando Jesús, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora, rey David, yo te digo, no tratéis de vengaros de quien os hace daño. Si alguien os da una bofetada en la mejilla derecha, pedidle que os pegue también en la izquierda. Si alguien os acusa ante un juez y quiere quitaros la camisa, dadle también el abrigo. Si un soldado os obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llevadla 2 kilómetros. Esta es la orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amad a vuestro prójimo y odiad a vuestro enemigo. Pero ahora yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os maltratan. Y este versículo fastidia un poco, porque ¿cómo voy a hacer yo para amar a mis enemigos? Es que yo no puedo amar a mis enemigos. Solo el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo puede amar a las demás personas. Yo como humano no puedo, yo busco venganza, yo busco justicia. Por eso la Biblia y la revelación es progresiva. Pero este es el momento en el cual el rey David escribe, porque siente en su corazón este dolor, esta ira de ver a personas que se burlan de las cosas de Dios. Y luego viene el carácter del justo de nuevo en los últimos versículos. Y encontramos ahí alegría,
fiesta, júbilo y bendición que son los que caracterizan la vida del creyente. Ahora, yo quiero ponerte aquí ya la película del tráiler que habíamos visto antes, porque por afuera somos iguales. El malo y el justo somos iguales. Tú vas por la calle y no dices, aquel es cristiano y aquel no, aquel es creyente y aquel no, a menos que estén haciendo alguna barbaridad muy mala o algo muy bueno. Pero por afuera somos iguales. Pero por dentro la obra que Dios hace en nuestras vidas es completamente diferente. Por ejemplo, vamos a encontrar 12 características aquí, tanto del malo como del justo, y todas son un contraste entre ellas. Si vas al versículo 4, la primera parte, vas a encontrar que el malo como es, malo. Bueno, lo dice ahí. Y el justo como es, versículo 12, dice ahí, bendecirás al justo. Y recordad la diferencia, no es que unos somos buenos y otros son malos, es que unos hemos creído en Cristo, le hemos pedido perdón por nuestros pecados y esa justicia de Cristo Dios nos la pone a nosotros. Cuando Dios te ve a ti, está viendo a Cristo y está viendo su obra en la cruz. Y si tú has pedido perdón por tus pecados, te has reconciliado con Dios, dejas de ser una persona en condición de pecadora y pasas a ser una persona justa, justificada delante de Dios. Pero también, si seguimos viendo las características, en el versículo 5 dice que el malo es altivo, lo hemos visto antes, insensato. Una persona que se levanta, que dice, yo no necesito a nadie, yo ya lo sé, yo ya lo hago, yo soy. Sin embargo, en el versículo 8 encontramos a una persona humilde. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué pide el mismo rey David? Guíame, Señor. Necesito tu guía en mi vida. Una persona humilde. Más características. Encontramos, por ejemplo, en el versículo 5, la segunda parte, dice ahí, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y el inicuo, en este caso, es una persona malhechora, es una persona delincuente. Estamos hablando de personas que hacen daño a propósito. Sin embargo, vas al versículo 8, y es por eso que estamos saltando, estamos haciendo un puzzle, ¿vale? Y para los que esta palabra os suena un poco de risa, porque los españoles hablamos así, estamos haciendo un puzzle, creo que se dice así. Algunos ya están riendo, pero es así, aquí decimos iceberg y no iceberg, y decimos puzzle y no decimos... Nosotros castellanizamos todo. Por eso también lo que estáis viendo en Centroamérica, Latinoamérica, se están partiendo de risa por la forma de hablar nuestra, pero somos así. Y ahí encontramos una persona recta, dice el versículo 8. Endereza delante de mí tu camino. El malo es una persona torcida, pero el creyente que ama a Dios es una persona que busca rectitud. Vemos otra característica, porque esto es solamente para nombrarlas un poquito. Vemos también que la persona mala es una persona mentirosa, pero el justo es una persona que ama a Dios, es una persona amorosa. Mira el versículo 11, dice ahí 11c. Eso. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El creyente es una persona que ama a Dios, una persona que muestra amor. También el malo es una persona homicida. Podéis ver ahí en el versículo 6 cuando dice que el hombre sanguinario, eso no es un adjetivo cualquiera, sino que está hablando de que es una persona asesina. No todos los malos son asesinos, pero todos los asesinos son malos, ¿sí? Y entonces mira la contraparte en el versículo 7 de lo que es un justo y te dice ahí, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El justo tiene temor de Dios. Ama a Dios, sabe que a Dios no le gusta matar, ni quiere que nadie mate a otro. Seguimos viendo características. Nos encontramos ahora con un tramposo. Versículo 6b, y dice ahí, el hombre engañador.
engañador, el que hace trampas. Sin embargo, el justo es alguien completamente diferente, es un adorador. Versículo 7b. Esto sería para estudiarlo en detalle, ¿no? Pero ahora simplemente lo estamos viendo. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Una persona que adora a Dios, una persona que busca a Dios para alabarle, para adorarle, no busca como el malo a otras personas para hacer trampas. Seguimos viendo, también es una persona falsa. Versículo 9, en su boca no hay sinceridad. Y sin embargo, el justo es una persona bendecida, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Ahora, mientras estamos viendo estas características, yo te pido que pienses en qué parte de la ecuación estás. ¿Soy una persona mala o soy una persona justa? ¿Sigo viviendo mi vida lejos de Dios? Porque esas son todas las características que voy a encontrar. ¿O soy una persona que ha creído en Dios y ha encontrado una nueva forma de vivir? Ves que todo es negativo en el malo y todo es positivo en el justo. No hay comparación. Y todo eso es gratuito, ¿sabes? No tienes que pagar, no tienes que hacer, no tienes que ser. Solo tienes que creer en Cristo como tu Salvador. Y dejarás de estar en el reino de las tinieblas para pasar al reino de la luz. Pero las características siguen. Es una persona con maldad. Versículo 9b. Dice ahí, cuando hablamos 9a, 9b, etcétera, estamos viendo que son distintas frases dentro del versículo, ¿vale? Para aquellos que tal vez estéis pensando o no sepáis cómo es esto. Entonces dice ahí, sus entrañas son maldad, maldad. Pero encontramos que el cristiano es una persona alegre, alegre. Dice ahí el versículo 11, alégrense todos los que en ti confían. Seguimos viendo características. También es una persona corrupta. Esto lo veíamos antes. En el versículo 9 dice, es su garganta como un sepulcro abierto. Hay corrupción en su interior. Pero sin embargo, en el justo encontramos a una persona gozosa. Ya es diferente que alegre. La alegría es algo exterior, pero el gozo es algo interior. Nosotros como cristianos podemos llorar, podemos estar atravesando momentos difíciles en nuestra vida, pero sentir un gozo dentro y una paz que nadie nos puede quitar. También el malo es un adulador. Veíamos que con su lengua hace lisonjas. Sin embargo, también, fíjate, esas tres características. Es alegre, es gozoso, es feliz el justo. Versículo 11. Den voces de júbilo para siempre. De hecho, estos últimos versículos deberíamos ponerlos más en práctica nosotros como cristianos, que a veces nos olvidamos de la victoria de Cristo en la cruz. Nos olvidamos de la resurrección, de que Cristo venció a la muerte. Y no vivimos de esta forma. A veces tenemos que animarnos unos a otros y decir, alegrémonos, pensemos en la eternidad. No estemos pensando solamente en las cosas de la tierra, en la factura que tengo que pagar mañana, en la enfermedad que tengo, en los problemas que tengo en mi familia. Todo eso es real. Y Dios nos va a dar la gracia para cada día. Pero la eternidad, hermanos, 70, 80, 90 años, ¿qué es? Cuando lo comparas con la eternidad. La vida humana, dice la Biblia, que es como una neblina, como un sueño. ¿Qué es la vida humana? Es como una gota en el gran océano de la eternidad de Dios. Lo que nos espera, hermanos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos con Cristo, lo que nos espera allí, jamás recordaremos los 70 años que vivimos aquí, y las tristezas y las penurias, eso se irá para siempre. Es verdad que un parto no se olvida. Duele. Pero cuando tú comparas unas horas de dolor
a toda una vida de ver a tus hijos que has dado a luz crecer. No hay comparación. Bueno, algunas mujeres están diciendo, eso es porque tú eres hombre. Bueno, tenemos que dar un aplauso a las mujeres, porque es verdad, nosotros no podríamos jamás enfrentar un parto. Por eso Dios hizo a la mujer fuerte, y no a nosotros en ese sentido, para que luego digan que es el sexo débil, ¿no? Entonces, luego viene también otra característica, ya terminamos. Después de un adulador encontramos que es un transgresor en el versículo 10. Dice, la multitud de sus transgresiones, pero el justo es una persona protegida. Dice, porque tú los defiendes. A veces puede que nos sintamos solos, parece que no le importamos a nadie, pero el cristiano es una persona que tiene a Dios para ayudarle. En cada momento de nuestra vida no estás solo, hermano, no estás sola, hermana. En medio de tus problemas, en medio de tu dolor, Cristo está contigo. Y por último, encontramos en el versículo 10 que el malo es también rebelde. Dice, porque se rebelaron contra ti. Y sin embargo, el justo es favorecido, porque tiene todo el favor de Dios. Ahora, una persona, lo voy a decir, una persona que tiene cerebro, por lógica, ¿qué clase de persona escogerías? Porque la vida cristiana también tiene su lógica, ¿eh? Creemos en Cristo a través de la fe, pero cuando tú ves escoger una vida sin Cristo, con todas esa serie de características negativas, para ti, para tu familia y para la sociedad, y poder vivir una vida como la de un justo, sin que tú tengas que hacer nada, simplemente reconocer tu pecado delante de Dios, darte cuenta de que has querido vivir lejos de Dios y venir delante de Él, cuando Cristo viene a tu vida, todas esas cosas van a comenzar a florecer en tu vida si dejas a Cristo que te transforme. Por eso somos iguales por fuera, pero somos distintos por dentro. Pero ninguno de nosotros tiene méritos delante de Dios. Es todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y quiero terminar simplemente contándote una historia. En una gran ciudad había una vez un juez, viudo. Su esposa había fallecido y él solamente tenía un hijo. Su hijo era abogado. Mira. Y este padre y este hijo vivían en un lugar lujoso de la ciudad, pero prefirieron irse a un barrio muy problemático, con mucha delincuencia, para poder ayudar allí a personas sin recursos. Así que allí se fueron a vivir y acabaron viviendo al lado de la casa de su vecino, donde era un joven delincuente, huérfano. La verdad que se les rompía el corazón cuando vivían y veían la clase de vidas que vivían estas personas. Pero un día, cuando su hijo salía el abogado salía en el coche para ir a trabajar, le estaba esperando ese vecino con una pistola en su mano y disparó al abogado y lo mató y le robó su coche. Cuando llegó el momento del juicio, ¿sabéis quién era el juez? El padre de este hijo. Ahora ya no tenía esposa ni hijo. Su único hijo había muerto. Y cuando se estaba dictando la sentencia, desde el estrado el juez le dijo a aquel huérfano que se pusiese en pie y le dijo, te perdono. Y es más, te perdono tanto que he pagado una considerable suma de dinero para que no tengas que ir a la cárcel. Eres libre. Pero además, he puesto tu nombre en todas mis cuentas bancarias. Y además, eres heredero universal de todo lo que tengo. Y además, en el juzgado ya figuras
como mi hijo adoptado. ¿Sabéis cómo termina la historia, verdad? Aquel chico comenzó a llorar, levantó su puño y dijo: «No me importa. Tú no eres mi padre. No quiero tu perdón, no quiero tu dinero. Yo he nacido asesino. Voy a morir como yo quiero. Y si tengo que ir a la cárcel y si tengo que pagar la pena de muerte, no me importa». Os esperabais otro final, ¿verdad? Esa es la historia de la humanidad. ¿Crees que aquel juez podía haber hecho algo más? Ya no solamente perdonarlo, pero parece imposible. Humanamente eso no lo hace nadie. Pero Dios sí. Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no puede hacer nada más para que las personas sean adoptadas como hijos suyos. La Biblia dice que cuando crees en Cristo eres heredero universal. Tienes el perdón de pecados, eres adoptado como un hijo en su familia, aún siendo como somos, huérfanos, adictos, pecadores, rebeldes, asesinos. Dios viene hoy a tu vida como ese juez y te dice: mira, tienes la opción de dejar la vida que llevas. Y todo aquello que siempre has soñado lo puedes tener a mi lado. Pero es tuya la decisión de si vas a llorar arrepentido y venir a Cristo pidiendo perdón, o vas a levantarte y a decir: Dios, no quiero saber nada de ti. Quiero vivir así, disfrutar del pecado, irme al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Nosotros escogemos ir al infierno. Iguales por fuera, pero distintos por dentro. Tú escoges. Padre, en esta mañana te adoramos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en este salmo precioso encontramos a esos dos tipos de personas, Señor. Pero gracias porque a muchos de los que estamos aquí, tú nos has salvado. No es porque éramos buenos. Todos somos pecadores, Señor. Lo que hemos hecho simplemente un día ha sido reconocer que éramos pecadores, huérfanos, que nos habíamos alejado y que vivíamos una vida triste y amargada, pensando que éramos buenos. Tu palabra, Señor, nos dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, a Cristo, no tiene la vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú estás hablando a cada corazón. Y pedimos, Señor, por cada persona que está aquí, que no se vaya de este lugar hoy sin haberse reconciliado contigo. Un Padre, un juez de tanto amor, mucho más de lo que nunca habríamos soñado, que nos perdona absolutamente todo por ese amor tan grande en Cristo y por la obra que Él hizo en la cruz. Nosotros teníamos que morir, pero tú cargaste sobre tu único Hijo todo nuestro pecado en aquella cruz. Oh Señor, salva personas en esta mañana, aquí en este lugar, a través de internet, las personas que están escuchando tu palabra, que tú transformes sus vidas y que elijamos vivir siempre en tu voluntad. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.